Sin duda alguna, la tecnología ha venido avanzando de forma muy acelerada y siempre es con el propósito de hacer nuestra vida más fácil, de siempre, digamos, resolver cada coyuntura que enfrentamos en nuestro día a día. Sin embargo, esto, ¿hasta qué punto es bueno? ¿No? Hoy en día, muchas personas, más que todo las nuevas generaciones, eh, y las personas, digamos, que están en este momento estudiando en la universidad y en el colegio, están teniendo acceso a una herramienta que es muy importante para la resolución de diferentes trabajos o de diferentes preguntas a nivel personal, no solamente tiene que ver con la educación. Y es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es un tema que se ha venido tratando, ¿cierto? Desde muchos ámbitos. Pero el día de hoy queremos enfocarlo hacia las habilidades blandas, queremos hablar un poco de ello. Y es, digamos, hablar un poco de ese tema, ¿no? En cuanto a la humanización de la era digital. La humanización en la era digital, de que generalmente es muy difícil, ¿no? Que hoy en día la inteligencia artificial pueda, digamos, llegar a aconsejar sobre las habilidades blandas que muchos de nosotros debemos desarrollar. Entonces hoy queremos hablar un poco de ese tema, pero sabemos que las habilidades blandas están desglosadas en diferentes variables. Por ende nos vamos a concentrar en las tres más importantes, ¿no? Que creemos que tienen más relevancia con este tema de la inteligencia artificial y de toda la parte digital, las cuales van a ser el liderazgo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Vale la pena poner otro ejemplo, más allá del que decías tú, Enrique, y es precisamente en el mundo laboral, esas habilidades blandas siempre van a ser necesarias. Estamos hablando de que, por ejemplo, hoy en día un líder debe tener unas habilidades blandas muy, muy desarrolladas en ese tipo de sentido, ¿no? Porque, digamos, hablando de un líder, jefe de una empresa, de una compañía, de una organización, siempre debe tener ese tipo de habilidades blandas para destacarse dentro de la labor que hace junto con sus empleados y en impulsarlos hacia que confíen, ¿no? En él, en la empresa y en todas las estrategias que él tenga por desarrollar, ¿no? Y precisamente para motivar a esos empleados y para crear ese tipo de confianza, debe tener esas habilidades blandas al momento de impulsarlos, ¿no? En el día a día. Y por eso creo que también es uno de los ejemplos importantes a destacar dentro de esta temática. Es muy importante resaltar lo que está diciendo Enrique, porque más allá de todas las problemáticas que él aborda por esa posible dependencia que estamos desarrollando ante las distintas inteligencias artificiales, siento que también es importante resaltar la falta de sentido crítico. Se pierde ese sentido crítico en las personas porque lo primero que pensamos ante la resolución de algún problema es preguntarle a ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial qué es lo que se debería hacer en X o Y circunstancia o situación. Entonces, este tipo de cosas, pues digamos, afecta mucho también la opinión de nosotros, porque al preguntarle a ChatGPT, ya lo que él responda, digamos que va a influir de cierta forma, de cualquier forma va a influir en cualquier decisión u opinión que tengamos. Pero es importante que siempre uno tenga su propio sentido crítico y pueda decir, oiga, lo que está diciendo ChatGPT es válido, pero no es cierto, ¿sí? Y eso hace que uno no dependa de esa inteligencia artificial, sino que simplemente la use como una opción, una alternativa. Y siento que hoy en día, con el tema de las habilidades blandas, muchas veces en cuanto a, como lo tocaba
Enrique, ¿no? El tema de las negociaciones o por ejemplo de algún tipo de presentación, debate. eh, es inminente que ante cualquier tipo de contrapregunta que haga la otra persona, uno tiene que ser 100% capaz de actuar y resolver cualquier pregunta que le hagan a uno, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de ello y por eso es tan importante mirar este tema de las habilidades blandas y cómo se puede relacionar con ese tipo de inteligencia artificial que precisamente hablaba Enrique. Es importante ver también cómo la tecnología, hay que tocar también un poco ese tema, es cómo la tecnología está afectando a las personas en su manera de actuar, ¿no? Por ejemplo, digamos cuando hay un momento en donde, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo entro a un ascensor y hay más personas y en esos momentos incómodos, en esos momentos como pues de nervios que le pueden llegar a dar a las personas, lo primero que hacen es sacar el celular y empezar a hacer cualquier cosa en el celular. Se ponen a mirar fotos, se ponen a mirar WhatsApp, se ponen a mirar Instagram. Sí, como tratar un poco de alejarse de la realidad, como de escudarse, de protegerse usando el celular, que puede que parezca algo bastante insignificante, pero son muestras de que estamos generando ese tipo de dependencia hacia la tecnología, ¿no? Porque pues qué bueno y qué importante es hoy en día enfatizar en las relaciones interpersonales que debemos nosotros hacer como personas, ¿sí? El hecho de hacer contactos va mucho más allá de que le puedan ser útiles a uno en diferentes etapas de la vida, va mucho más allá. La importancia de uno realmente crear relaciones interpersonales es uno saber qué piensan las otras personas, saber qué opinan, aprender un poco de ellas, porque todas las personas que conocemos creo que dan un aporte significativo a nuestras vidas y es un poco eso. Cuando uno empieza a conocer muchas personas, a conocer sus diferentes puntos de vista frente a diferentes temas, sus formas de actuar, uno empieza a desarrollar algo que se llama la empatía, ¿no? Y es algo que realmente es muy complicado de desarrollar cuando uno no ve, cuando uno no amplía su mente, su horizonte hacia los pensamientos de otras personas. Ahora, yo creo que acá el tema no es como criticar la herramienta. Yo creo que, yo creo que cualquier tecnología que llegue nueva, bien sea hoy o bien sea mañana, en unos 10 años, más que criticarla, yo creo que es tratar de adaptarla, ¿sí? Porque en cierta forma lo que está haciendo la tecnología es tratar de hacer nuestra vida más fácil, que la misma tecnología nos colabore con actividades diarias y eso es lo que siempre ha sido. Lo que hay que mejorar es en la forma en que se usan, buscar esa ayuda de una forma positiva, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, es importante en el tema de las entrevistas de trabajo, cuando uno necesita, digamos, tener una perfilación de lo que uno más o menos necesita para un cargo, una inteligencia artificial se puede encargar de reunir, de recolectar datos de personas dentro de, no sé, por ejemplo, LinkedIn, donde reúnan las características que yo necesito para un puesto específico, ¿sí? Con ciertas características. Pero ya la parte de la decisión de contratar o no, creo que eso sí debe encargarse, digamos, la persona que esté bajo su responsabilidad de reclutar a esas nuevas personas, ¿sí? Entonces la herramienta lo que hace es capturar y reunir esos datos que necesito yo para atraer a la persona que necesito para el cargo que requiere mi empresa, bajo unos criterios específicos. Ya la parte del habla es muy diferente porque ya uno hablando con la persona se da cuenta realmente si esta persona tiene las habilidades, la destreza para enfrentar el cargo en el que se necesita. Entonces, por poner un ejemplo, la parte más básica en la parte de ventas, es muy importante la personalidad de una persona. Tiene que ser una persona, entre otras cosas, que se le vea entusiasmo, que sea una persona muy activa, que sea una persona que piense fuera de la caja, extrovertida,
¿no? Agradable, simpática, porque pues esas son características que pueden enganchar, ¿no? Al comprador a la hora que yo le vendo un producto. Entonces cuando yo como reclutador veo esas características, pues creo que es importante el criterio, ¿no?, que uno tiene en ese momento para elegir esa persona. En cambio, una inteligencia artificial es muy difícil que detecte este tipo de cosas, ¿no? Entonces, conectándolo con las habilidades blandas, ¿cierto? Es importante que, digamos, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me cree el perfil de un vendedor, que me cree en mi hoja de vida un perfil de un vendedor y pues que me diga básicamente todo lo que yo tengo que tener como vendedor. Pero ya uno tener que enfrentarse a la situación en la vida real de poseer esas características, esas habilidades blandas que yo requiero, pues es muy complicado. Y ahí es donde entra a lo que hemos hablado durante todo este podcast, y es un poco el hecho de esa postura crítica, de esa forma de liderazgo, ¿no?, de esa parte de la comunicación. Son cosas que yo creo que uno todos los días debe ir entrenándolas y no buscando esas respuestas bajo una inteligencia artificial, sino viviendo en el mundo real las cosas que se viven en el día a día para fomentar precisamente esas habilidades blandas y irlas desarrollando. Bueno, un poco ya para concluir y para cerrar todo este tema de la humanización en la era digital, creo que es importante resaltar que no es una crítica a las tecnologías. Al contrario, en este caso la inteligencia artificial ha llegado con el propósito de hacer nuestra vida más simple. El hecho de que una inteligencia artificial pueda fácilmente crear una presentación que le puede durar a uno hacerla muchísimo tiempo, pues por lo menos la inteligencia artificial le da a uno una guía, una ruta, un camino, ¿cierto?, para uno tomar eso y a partir de ello trabajarlo. Siempre la tecnología ha llegado a nuestra vida para hacerla más fácil. Sin embargo, yo creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros ser conscientes en cómo trabajarla, en qué hacer para mejorarlo, ¿cierto? A partir de la inteligencia artificial. En este caso, nosotros hemos hablado de muchos ejemplos, pero lo principal es específicamente las habilidades blandas no se aprenden ni necesitan específicamente de la inteligencia artificial. Se aprenden en el día a día, hablando con las personas, relacionándose, potenciando ese tipo de cosas, más allá de algo que pueda recomendar una inteligencia artificial como ChatGPT, el ejemplo que habíamos puesto. Creo que va más allá de eso, y es más como por medio de estas herramientas nos pueden dar una guía, una idea, y nosotros implementarla en nuestro día a día. Al fin y al cabo es a partir de la experiencia que uno logra desarrollar todas estas habilidades, y creo que la inteligencia artificial, si bien es difícil que logre entender y desarrollar esas habilidades blandas que tienen los seres humanos, ¿no? Es muy difícil que una inteligencia artificial la pueda desarrollar. Pues seguramente con el avance que se tiene hoy en el mundo, puede una inteligencia artificial ser capaz de desarrollar estas mismas habilidades blandas que muchos de nosotros tenemos y que son fundamentales y casi que irreemplazables, muy difíciles de imitar, y es lo que al fin y al cabo nos hace únicos y diferentes ante el resto de las personas, y por eso son tan fundamentales en cada uno de los aspectos de nuestra vida, como en la parte laboral y como en la parte personal.